examen. Entonces, en la lección 4, ¿no? Nos decía acá, en la página 61, métodos de evangelización. ¿Sí? Dice la metodología evangelizadora de Cristo, o sea, el método que usó el Señor. ¿Sí? Después teníamos también métodos apostólicos de evangelización, ¿sí? Lo que usaron los apóstoles. 3 direcciones en el ministerio evangelístico de Jesús, ¿sí? Las direcciones y nuestros métodos de evangelización. Bueno, ¿qué pudieron ustedes, de acuerdo a lo que leyeron y demás, qué pudieron retener o qué les llamó la atención o qué es lo que ustedes, se podría decir, les quedó, ¿no? Por ejemplo, de esa partecita, ¿sí? De la parte del método de la evangelización de Jesucristo, por ejemplo. ¿Qué métodos usó? ¿No? ¿O qué es lo que recuerdan? Más que nada para poder hacer comentarios, nada más, hermano. No se preocupe, no es para nada. Es para poder... ¿sí? Es el tema 1, ¿se acuerdan? Página 62, metodología evangelizadora de Cristo. Después acá vemos que dice trabajo personal y un trabajo hacia las multitudes. O sea, lo hizo de distintas maneras. ¿Sí? Habló persona a persona y lo hizo otra vez de una manera masiva. O sea, que le habló a muchas personas. ¿Sí? A ver, ¿qué sacaron ustedes de acá? ¿Qué es lo que pudieron retener de esto, por ejemplo? O solamente se enfocaron en buscar la respuesta y no leyeron más nada. Yo creo que hablando así en tiempos modernos, Cristo rompió el molde con el tema de evangelizar. Porque siendo más antiguo Testamento, se basaba solamente en el pueblo de Israel. Sí. Y después se iba sumando. Y que Dios mostraba la grandeza. Pero Cristo vino literalmente, rompe el molde en ese sentido, porque no solamente le habla a las multitudes, sino le habla a personas específicas. Entonces, cuando él hace esas cosas de esa manera, yo recordaba cuando la mujer que tenía tanta fe, dijo, si yo tocara el manto, y tuvo fe, y él se dio vuelta, que había una multitud, y sin embargo él se dio vuelta, y él sabía que lo habían tocado, y le habló a esa persona. Y no solamente era de hacer milagros a la grande multitud, sino se enfocaba también por personas específicas, y que muchas veces nos toca a nosotros mismos, de una persona específica llevarle la palabra. Sí. O a veces, no, el otro día me pasó con un muchacho que estaba trabajando, salgo de trabajar, y me confundí con el niño en la casa, y me dijo que estaba en situación de calle, y automáticamente sentí de hablarle de Cristo. Bien. De hablarle de Cristo. Y eso es que él vino a romper el molde con respecto a evangelizar y de tomar 12 apóstoles, porque tranquilamente el tipo campaña, predicaba a todo el mundo, claro, sí. pero él creo que rompió el molde en ese sentido. Sí, por eso ve que dice que él lo hacía de una forma personal y también lo hacía de una manera multitudinaria. ¿Sí? Bien, esa es una parte, ¿sí? Por eso. Pero es bueno que, por ejemplo, es bueno que cuando ustedes hagan, por ejemplo, el examen y demás, también puedan dar una lectura a todo. Claro, obvio. Una lectura a todo. ¿Para qué? Para que les pueda quedar, como se llama, más cosas todavía. ¿Sí? Bien, sí, Jesús no andaba con muchas, yo creo, vueltas en lo que es la parte evangelizadora. O sea, él iba, le hablaba a las personas, él vino a proclamar el reino del Señor, a anunciar el reino de Dios y bueno, y a mostrar el reino de Dios. Y lo hacía de distintas maneras. De una forma sencilla también. Sí, es que es verdad, de una forma sencilla. Palabras, Y también ir a los lados donde hay mucha más necesidad, porque caminaba por las calles y no había específicamente una calle, caminaba por las calles, ya él iba con ese don de ir a evangelizar y mirar los corazones que estaban necesitados, quebrantados, la necesidad de ciego Bartimeo. Claro, sí, es más, si uno se pone a ver, por ejemplo, ¿no? Ustedes ven que, por ejemplo, el Señor decía, bueno, hoy me es necesario pasar por Samaria, ¿ve?
seguramente había orado, seguramente, y entonces en ese tiempo, en ese momento, ya iba dirigido a Samaria porque seguramente, pero en el transcurso del caminar, también encontraba personas necesitadas. O sea, esto muestra de que en realidad en todos lados hay personas necesitadas que necesitan del mensaje. ¿Sí? Bueno, acá tenemos eso, la metodología evangelizadora de Cristo. ¿Sí? Después teníamos en la otra página número, cuáles fueron los métodos apostólicos, ¿no?, que se usaron, que usaron los apóstoles de la evangelización. Lo mismo que hizo Igual, Lo mismo. claro, Lo mismo. exacto, trabajo Siguieron. personal. O sea, siguieron lo mismo. Es la misma enseñanza. Siguieron lo mismo. Siguieron lo mismo. Ve que acá dice, no, los apóstoles continuaron según lo que habían aprendido de quién, de Jesucristo. ¿Sí? Su trabajo fue hacer exactamente lo que vieron y lo que oyeron de Jesús. Claro. Y después O sea, marcaban el Espíritu Santo. Claro. No hacían nada que no era en dirección del Espíritu. Claro. Sí. Yo, por ejemplo, puse que ellos enseñaban también en las sinagogas, Claro. en las ciudades, Claro, que sí. enseñaron directamente a las personas, confrontaron también los errores, porque muchas veces no había gente Sí. que no estaba como Sí. hoy en día. Sí, sí, que uno siempre, va y, sí. así que nada, pero sí demostraron la autoridad espiritual, que, Claro. claro, que en ese momento ellos estaban. Bueno, bien, siguieron los mismos métodos que Jesucristo. O sea, no se apartaron de lo que habían aprendido de Jesús, ¿no? Yo puse pregonero de la exposición de la sana doctrina, de la exposición, de exponer el modo que le ponía el maestro, de Sí. la forma expositiva. Sí, de es que, la sana doctrina. claro, es que en realidad, Actitud. claro, porque ellos aprendieron de Jesús, Jesús lo hacía así de esa manera y ellos lo siguieron haciendo igual. O sea, lo siguieron haciendo igual. Y también, que también me llamó la atención que cuando uno lee lo que exponía Pablo, lo que puso Pedro, que siempre llamando al arrepentimiento, siempre. Claro. No como hoy día, por ejemplo, en campañas, porque se hacen predicaciones masivas que solamente un Jesús que sana, un Jesús de Claro. las falsas promesas, sino siempre llamando al arrepentimiento a la persona, Claro. para que alcance la salvación. Eso, lo mismo que hacía Jesús. Claro. Sí, siempre dándole a conocer a la persona que la persona necesita de Dios. Exactamente. Y para que Jesucristo venga a la vida de la persona tiene que reconocer su condición, Exacto. ¿no? Porque en un corazón, por ejemplo, que considera que no necesita de Dios, ¿no? ¿Qué obra puede hacer el Señor en ese corazón? Ninguna. Claro. ¿Por qué? Porque dice, bienaventurados aquellos que reconocen su necesidad espiritual, que reconocen su necesidad de Dios, porque ellos son los que no serán bendecidos por Dios. Eso es fundamental, y eso uno lo hace a través de ¿qué? A través de una palabra que se le habla, ¿no? De que mira, buscar al Señor porque todos somos pecadores, porque, o sea, demostrarle el error a la persona. Ahí está. Eso, la persona capta, la persona entiende y se ve en el espejo, ¿no? Y dice, che, la verdad que soy esto, delante del Señor necesito de Dios. Es si la persona es confrontada con su pecado, ¿no? Si la persona no es confrontada con su pecado, de una buena manera estoy hablando, tampoco uno le va a dar, ¿no? Pero si la persona no reconoce su error, su pecado, su necesidad de Dios, y Dios no puede hacer esa obra completa en la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad la persona se está considerando buena, ¿no? La persona se está considerando buena, y el Señor dijo que no hay ninguno bueno, solamente vuestro Padre que está en los cielos, ¿no? Entonces eso es lo que uno tiene que tratar, que es lo que hizo Jesús. Obvio, lo hizo de una manera amorosa. Que ahí está el desafío de la iglesia, que fue el desafío de los apóstoles, y que lo hizo Jesús de esa manera, que lo hizo de una manera amorosa. No a la persona, por ejemplo, cuando se encontró con la mujer esta que había cometido adulterio, ¿no? Él no le dijo, che, ¿por qué engañaste a tu esposo? ¿No? No le dijo así. Mejor acercarte a Dios, porque no. Él le dijo, mirá, no te condeno ni yo, ¿sí? O sea, quedás perdonada,
pero vete y no peques más, dándole, o sea, Claro, no cometas más el mismo error, ¿no? Porque lo que hiciste está mal. Entonces, claro, yo creo que esa persona sintió ese amor del Señor, pero también sintió ese arrepentimiento por el acto que había hecho. Entonces, ahí está el punto, que uno siempre tiene que tratar de llevar a la persona, o sea, a que pueda comprender su condición y arrepentirse, ¿sí? de su error, ¿no? De sus pecados. Eso hicieron los apóstoles mismos también. Bueno, después había una parte acá que decía el tema 3 direcciones en el ministerio de Jesús. Que habla, por ejemplo, fue didáctico, fue terapéutico, fue apologético, un desafío para los evangelistas modernos. Y vamos a leer esa última parte. Que dice así: algunos evangelistas modernos suelen ser generalmente prometedores y no hacedores. No se le puede echar toda la culpa al pecador acusándolo de falta de fe. ¿Ve? Ahí está. Este es interesante, hermano. ¿Por qué? Porque generalmente cuando no sucede algo en la vida de la persona, se le echa la culpa a la persona de que es porque no tuviste fe. Y no es tan así. No es tan así. O sea, ¿no? El mensaje moderno, en algunos casos, contiene promesas que no se hallan en la Biblia. ¿Ve? Y que por ser tan utópicas, jamás se alcanzan. Y es verdad eso, jamás se alcanza. Por eso es lo que decíamos, una persona, ¿no? Que verdaderamente, ¿sí? Se le presenta en una campaña y escucha una campaña, ¿sí? Y escucha de un lado que ella está ahí y escucha así, porque Dios tiene propósito con tu vida, porque Dios te ama, porque Dios dio su vida por vos, porque Dios tiene grandes cosas para tu vida, porque Dios tiene esto que lo otro. Claro, la persona se va a agarrar de eso. Pero esa persona que está sentada ahí es una persona que está en pecado, es una persona que realmente vive de una manera que no. Claro, esa persona no entiende que para que su vida cambie tiene que apartarse del pecado. Exactamente, arrepentirse. No va a suceder solamente por recibir una promesa, ¿no? Esas son palabras motivacionales hacia la vida de la persona, pero en realidad, ¿sí? La persona tiene que arrepentirse, porque dice: el que reconoce su pecado y se aparta de él es el que alcanza misericordia de Dios. ¿Ve? El que reconoce su pecado y se aparta de él. Cuando uno, por ejemplo, lleva adelante una evangelización prometedora, entonces ¿qué es lo que pasa? La persona, claro, nunca puede. Es como pasó una vuelta que yo fui y llamé por teléfono y hablé con 10 personas, ¿no? Que habían pasado adelante, habían hecho la oración y demás, y dije: bueno, mirá, vos tenés que, yo tengo que hacer, vos tenés que venir a la congregación para que vos aprendas de Dios, aprendas lo que quiere para tu vida, aprendas. No, pero yo a la iglesia yo no quiero ir. Yo me acerqué porque justamente yo estaba pasando una necesidad en mi vida y demás, y bueno, ahí que Dios obra, que Dios, pero claro, no es así. Me pone límite. No es así. Y la persona que usted la ve que nunca alcanza, ¿sí?, a conocer a Jesucristo. Claro, ¿por qué? Porque para conocer al Señor, ¿no? Uno tiene que tener ese arrepentimiento en su corazón, ¿no? Es todo un tema eso, mi hermano, pero en realidad es así. Es así. Porque si no nos basamos en todas promesas hacia la vida de la persona, ¿no? Es como una vuelta en la radio, ¿no? Que llama y bueno, y quiero que ore por mi casa, porque nunca puedo prosperar mi casa, siempre que contrato a alguien, no sé, me hacen las cosas mal, parece que hay una traba, que pum, que pin, que pan, que esto, que lo otro, bueno, vamos a orar, que pum, que... Y una vuelta, agarré y paré y le digo: bueno, a ver, vamos a charlar un ratito, a ver, ¿a quién contrata usted para que le haga el trabajo? Claro, ¿a quién contrata usted para que le haga el trabajo? Y lo que pasa es que es un hermano de la iglesia que me lo da. No, contrata a una persona profesional y no vas a tener ninguna traba. Claro. O sea, la solución estaba ahí. Era simple. Era que contrate a una persona, sí, que sepa, y la solución iba a estar instantánea. Entonces no necesitaba mucha promesa de Dios, de estrado, no necesitaba nada de eso. Necesitaba contratar a una persona que haga bien las cosas. Claro. ¿No? ¿A qué voy con esto? Que a veces la solución en el Señor está. Es apartarse del mal camino. Claro. Es tan simple como eso. Es apartarse de lo malo para que la bendición de Dios recaiga sobre la vida de la persona.
Porque por más que yo le prometa el oro y el moro a la persona, si la persona no se aparta o no mueve esa ficha de ajedrez que tiene que mover, no va a pasar nunca nada. A veces pasa eso, las personas quieren de que sin mover ninguna ficha, sin dar ningún acto o nada, que Dios va a cambiar las cosas así ¿no? Dios sí, puede cambiar las cosas como por arte, ¿no? Así rápido, de una manera así rápida, en cuanto a ciertas cosas. En cuanto a ciertas cosas en la vida de una persona. En la vida de una persona. En cuanto a una enfermedad que no tiene, Dios hace el milagro y puede cambiar, ¿no? Dios puede hacer de que un corazón, ¿no? que esté buscando al Señor, que esté buscando al Señor y que haya recibido una injusticia, pero busca al Señor y tiene un corazón sincero delante del Señor, ¿sí? Eso un día esa persona reciba un bien de Dios porque Dios hizo justicia en base a la situación, pero Dios ve el corazón, ¿no? Pero a veces la persona no quiere apartarse de su mal camino, quiere seguir en la suya y demás, pero quiere que Dios obre y Dios no puede obrar. Y Dios no puede. ¿Pero por qué, hermano? Porque Dios es justo. Dios es un Dios justo. Es un Dios justo. Sí que es un Dios de amor, pero también es un Dios justo. También es un Dios justo. ¿Sí? Pero bueno, que el Señor nos ayude a que también nos dé sabiduría para poder encarar la situación, ¿no? Porque eso se trata, hermanos. Bueno, nuestros métodos de evangelización. ¿Ve? Que dice acá, los tiempos han cambiado en la página 72 y con el ritmo de la hora actual tenemos que crear métodos diferentes y más ágiles. A veces hasta más rígidos, ¿no? Para la comunicación del Evangelio. Los métodos masivos de comunicación han agilizado la propagación del mensaje de la palabra. Los métodos, ¿sí? Masivos, ¿sí? Las redes sociales, todo. Exactamente. En el párrafo 3, el antiguo mensaje que predicó Cristo y luego los apóstoles es el mismo que hoy también se expone para que el mundo conozca a Jesucristo. En realidad es lo mismo, es lo mismo. Tenemos mucho que admitir que han habido cambios y que el mensaje de hoy se ha acomodado a la hora del vocabulario y a las características del momento. Muchas veces se ofrece un evangelio de ofertas, ¿ven? ¿Ve? De ofertas, pero sin compromiso. Un evangelio de ofertas, pero sin compromiso. ¿Sí? Hoy en día se ofrece. ¿Sí? Algo barato, donde quien lo acepta tiene todos los beneficios y ninguna responsabilidad. En realidad esto es lo que estamos hablando nosotros ahora. ¿Ve? Las personas quieren el bien de Dios, pero las personas no hacen nada por Dios. No cumplen. Exactamente. Es simple como eso. La persona quiere un bien de Dios, pero ¿qué es lo que sucede? Sucede de que la persona no quiere dar nada para Dios. Y a veces lo que Dios quiere solamente, no es ni plata, no es ni cosa, sino un corazón entregado a Él. Amén. Un corazón que se aparte del pecado y que no vuelva más al pecado. Un corazón que ahora cambie toda su manera de vivir, como dice la palabra, ¿sí? Que cambie su mentalidad, que verdaderamente ahora por Cristo tenga que inclusive sufrir por Cristo, sufrir el abandono a lo mejor de sus amigos, de las personas que antes tenía, que en realidad eran amigos del mundo, pero que no tienen nada que ver con Cristo, ¿no? Lo que Jesús quiere, yo creo, es eso, es ahora una entrega, ¿sí? Hacia la vida. Pero bueno, tiene que ver con aquel que predica el mensaje, ¿no? Tiene que ver mucho con eso, con quien lo presenta. Bueno, vamos a ir casi al último párrafo. Mire, es el antepenúltimo párrafo, donde dice, según la apelación a las emociones. ¿Ve? Se habla de eso también. Se procura llevar a la gente a respuestas emotivas. Esa es la razón por la que no existen resultados duraderos. Ahí está, ¿ve? Es la razón por la que no existen resultados duraderos. O sea, personas que perduren. Claro, porque se trabaja en las emociones de la persona. Se trabaja en las emociones de la persona, ¿no? Y la Biblia me dice, es necesario que yo predique todo el consejo de Dios, para que la palabra haga mella en el corazón de la persona, ¿sí? No solamente apelar a las emociones de la persona, ¿sí? Para hacerla sentir bien, para hacerla, es como muchas veces dice, no le voy a decir nada porque no quiero que se sienta mal. Es verdad que hay que buscar la manera, pero el Señor a nosotros nos habla todo el consejo de Dios. Nosotros también tenemos que transmitir todo el consejo de Dios.
No podemos hacer esa diferencia nosotros por el hecho de decir, no, para que no se ponga mal, o no. Que muchas veces ha pasado, mi querido hermano, ¿sí? Y ha pasado en la Biblia ejemplos que por no, a lo mejor, seguramente, decir lo que tenía que decir, se permitían cosas y después venían los desastres. ¿Sí? Entonces, uno tiene que compartir todo el consejo de Dios como a nosotros nos comparte Dios. Porque Jesús lo hizo así. Jesús le habló del reino del Señor y del amor que Dios tenía para con toda la humanidad, mostrado inclusive en Jesucristo, en la cruz del Calvario, pero también les habló del apartamiento del pecado. Le habló de que tenían que apartarse de lo malo. Le habló que ya no tenían que vivir de esa manera. Le habló que, era todo lo que él compartía. ¿Sí? Entonces él se apela mucho a las emociones. Las emociones, ¿qué son? Momentáneas, hermano. Claro, es momentáneo. Yo salgo contento hoy, pero mañana ya vuelvo de nuevo a lo mismo. ¿Sí? Claro, porque es momentáneo. Pero si la persona se sabe aferrar a Jesús y la palabra hace mella en su corazón, esa palabra va a estar todos los días haciendo el trabajo y va a afirmar a la persona en la fe. Y por más que venga lo que venga, la persona va a permanecer. La persona va a continuar. Cuando la persona es emocional, claro, es lindo, es como dice la parábola del sembrador. La parábola del sembrador dice, hay una parte donde se sembró, ¿no? Creo que era, en los pedregales. En los pedregales creo que era, que cayó la semilla, ¿no? Y dice de que vinieron, creció y no tenía raíz. Ahí está. Creció y no tenía raíz. ¿Y qué es lo que pasó? Claro, enseguida se secó. Y después lo explica Jesús. ¿Qué es lo que dice? Eso es lo que son los que oyen el mensaje, los que empiezan, pero al no tener raíz, cuando vienen las pruebas, las situaciones, las cosas, se apartan. No perduran. ¿Por qué? Porque no tenían esa raíz. Y la raíz uno la echa con todo el fundamento de la palabra. Es así. Bueno, después del último párrafo hay un evangelismo efectivo cuyos resultados se ven en la cosecha de almas. Miles que se van agregando día a día a las diferentes congregaciones. Personas que han sabido hacer el uso de los medios de que disponen para extender el reino de Dios. Son aquellos en la página 73. Acá 72. 73. Página 73. Ahora, personas que se han exactamente, se han sabido hacer uso de los medios de que disponen para extender el reino de Dios. Son aquellos que no han desestimado el antiguo mensaje que hablaba de la... ¿Ve? Ahí está, hermano. ¿Ve? Hay un método, ¿sí? Que es el método que hace que perdura por siempre, y es el método siempre de llevar a la persona al arrepentimiento. ¿Sí? A lo mejor, ¿saben qué? No sea multitudinario, pero sí va a ser efectivo, porque las personas van a venir y van a llegar y van a permanecer. ¿No? Si yo no tengo esto, ¿qué es lo que pasa? La persona va y viene y se va renovando siempre, ¿no? Pero lo que uno busca, bueno, para eso hay que darle. Y si la persona dice, bueno, mira, yo no quiero porque, bueno, pero a la persona hay que mostrárselo a eso. Hay que mostrárselo. Porque después la persona es la que decidirá. Pero el dueño de la obra es Dios. Amén. El dueño de la obra es Dios. Y Dios sabe quién va a llegar y va a permanecer y va a quedar. Y el que no quiere va a rechazar. Pero nosotros tenemos que ser fieles en el mensaje. No podemos decir, no, yo voy a tratar para no ser tan duro para que la gente no se sienta mal. No. Vos tenés que compartir de una buena manera, pero tenés que compartir todo el consejo de Dios. Después Dios obrará en el corazón de la persona. Ya no nos corresponde a nosotros. ¿Sí? Porque por más que querramos retener a las personas, no las vamos a retener. No las vamos a retener. Acá dice la 75, evangelización bíblica. ¿Ve? Acá tenían ustedes comunicación carismática, coinonía, diaconía, modelos bíblicos de comunicación del evangelio. ¿Sí? Después dice comunicación carismática, proclamar como un heraldo. ¿Sí?
método utilizado antiguamente para anunciar al pueblo las decisiones de los gobernantes u otros mensajes encomendados. O sea que, vociferaban. Exacto. Si hay una plaza, Sí. eso es una. Exactamente. Que usaban el ejemplo de antes, que cuando uno quería transmitir el mensaje del rey, que es lo que hacían, lo mandaban aquí a gritarle a todos, ¿no? Y que te escuchen, y tenía que hacerlo. Bueno, pero no vamos a hacer como una vuelta, me contó Van en la ¿cómo se llama? En la Plaza de Once, ¿no? Que lo cuente ella. Que vos viste a... Claro. Bueno, es que aquí había una vez. No, lo que pasó es que, bueno, una vuelta yo volviendo de un ensayo de allá de la, no me acuerdo si era de la central o no me acuerdo cómo era. No me acuerdo cómo fue que fui. La cuestión es que vieron que se toma el plaza, es De la Plaza Miseria. claro, pero no del lado de la avenida de la otra. Bueno, entonces, y yo estaba yendo para tomar el micro, que se arma la cola, la fila, y había un hombre que empezó a evangelizar con un parlantito. A vos que estás esperando el micro, ¿no sabés que te vas a ir al infierno? Sí, todo así. Me escuchás pero no te das vuelta, ¿no? Así era. Era duro el mensaje. Uy, llega a saber que yo soy de la iglesia. Me quema. Me manda, digo yo, ay señor, decía yo que se vio como acercarlo, ¿viste? Y yo ya estaba creando en mi cabeza, digo, ya sé cómo frenarlo. Ya sé cómo frenarlo. Era duro. Y se le iba como así, predicando de esa forma, ¿no? Como, vamos a decir, jugando no, sino que Dándole miedo a la gente, ¿no? Pensándose que con eso la persona va a llegar, ¿no? Arrepentite, todo así, que hay un infierno, no sabes a dónde te vas ahora, qué sabes si ahora te atropella un auto. Si bien es verdad, es verdad, porque uno no sabe, ¿entendés? Pero la gente tampoco lo iba a saber de esa forma ahí en ese momento, al contrario. Así estaba. de Dios lo pone más ¿Viste? No, miraban para otro lado. ¿Ves? Miran para otro lado. ¿No? Y así estaba. Estaba bravo. Y encima que estábamos esperando el micro y no venía el micro y el hombre ahí. ¡Ay! Que venga el micro rápido. Bueno, cuando está hablando de carismática, habla por ejemplo las adoraciones, pero Billy Graham, personas que transmitían el mensaje eufóricamente. Que él no lo hacía eufóricamente, pero sí lo hacía a viva voz. Claro. Sí lo hacía a viva voz, pero siempre tratando de mostrar el amor del Señor. Para que la persona se arrepienta y sepa que se dé cuenta que necesita de Jesucristo, pero sabiendo que Jesucristo también lo ama a la persona. ¿no? Creo que la única voz que lo hizo así enojado o a voz gritando fue cuando le hablaba a los fariseos. Claro, ve que en realidad era así, es verdad lo que usted dice, no era la gente. Era ellos. Era los que teóricamente eran los religiosos de ese tiempo. Claro. A los encargados de transmitir la ley de Dios y todo. A ellos le hablaba de una manera fuerte, pero a las personas le hablaba de otra manera. ¿Sí? Bueno, ve, esto tiene... En el templo también, ¿no? En el templo, claro. Bueno, esto tenía ventajas y desventajas. ¿Ves que dice ventajas de esta forma del Evangelio? ¿Sí? ¿Cuáles son las ventajas que ofrece este método que aún es vigente? Desventajas de esta forma también de evangelización. ¿Sí? Que, bueno, hay acá, bueno, ¿cuáles son las desventajas? Los grupos son heterogéneos, diversas culturas, costumbres, necesidades de educación, existen diferentes niveles con respecto a la edad y de los oyentes, su capacitación y entendimiento. Se choca con algunas barreras difíciles de derribar, tales como conceptos religiosos, prejuicios, claro, porque uno no puede hablar esas cosas más personalizadas. O sea, sino que cuando uno lo hace de esa manera, o sea, lo habla abiertamente para todos. Grandes, chicos, ¿no? De distintas maneras. Después dice acá, decía en la 78, predicación por medio de la coinonía. Bueno, ¿y esto es, cuál es esta parte? Esto es, el ejemplo es de cuando se juntaban a compartir y demás. La coinonía es eso, es juntarse a compartir, ¿no? Una comida, una reunión. Más la iglesia. Miren,
Coinonía es una palabra que significa comunión, compañerismo, comunidad, participación y conjunta. La vida de cristianos ejemplares en todo tiempo han provocado impacto en las personas no creyentes, más que las palabras. O sea, no habla, por ejemplo, cuando se juntaba la iglesia, sino cuando se juntaba un miembro de la iglesia a compartir con gente que no conocía a Jesucristo. Ejemplo, Jesús. Este anda con publicanos y pecadores, y el Señor le dijo, pero ellos son los que están enfermos, ellos tienen necesidad de médico, los que están sanos no tienen necesidad de médico, ¿ves? A través de una comida, una reunión, ahí evangelizaba él a las personas, ¿sí? Ese es lo que habla acá precisamente de ese método, ¿sí? La comunidad, el 2, ¿ves? Que dice, tenía un estilo de vida en común que producía impacto en una sociedad egoísta y ambiciosa donde no es posible esta clase de vida. La práctica por parte de los cristianos produce un impacto en la gente común, siempre y cuando, recordemos esto, hermano, siempre y cuando la vida del cristiano sea una vida que ilumine. Claro, exactamente. Porque si yo me voy a una comida y la mamá soy cristiano. Claro. ¿Qué dices? Pasa. ¿Qué Jesús voy a mostrar? Claro, ¿Qué Jesús voy a mostrar? Por eso dice que el impacto que causaban los cristianos era porque, claro, tenían una vida distinta. Es así. Porque las personas lo ven a eso. Pero más vale si vamos todos, ¿no? O como hablábamos, ¿no? Que póngale, yo voy a jugar al fútbol, ¿sí? Con personas, ¿no? Y me agarro las piñas, insulto, me pegan y le voy y lo mato al otro también con una patada. Pero después, claro, le quiero predicar el evangelio, no. Es una hipocresía eso. Es una hipocresía, ¿no? Porque esas cosas suceden, hermano. Pero hoy está de moda eso. Se matan a palos, se matan a patadas, ¿no? Se insultan todos jugando al fútbol y demás, pero después van a la iglesia y están todos alabando al Señor y demás, y bueno, eso es una hipocresía, hermano. Exacto. Porque viven una cosa que no son. Es así corta. Cumpleaños, casamiento. Claro. O sea, bailar mejor que claro, es así, hermano. Es así. A veces uno dice, che, están así, y en realidad es así. No. Porque nosotros no podemos ya participar, en el sentido, no podemos participar de las prácticas que antes nosotros practicábamos en el mundo, ¿no? Si uno va a un lugar tiene que ser luz, pero no engancharse en la misma, porque no le va a poder predicar el evangelio. Automáticamente, por más que yo le quiera hablar de Jesucristo, la cabeza de la persona, el Espíritu Santo no le va a dar testimonio. ¿Por qué? Porque Satanás sí va a decir, no, si ya lo que... claro. Pero si la persona es luz y la persona se maneja de una manera correcta, el Espíritu Santo le va a carcomer la cabeza a la persona. Porque verdaderamente está respaldando el testimonio del creyente. Es así. Eso lo tenemos que tener en cuenta, mi hermano. Bueno, a través de eso, dice acá. Era esta parte. Para hacer más rápido, así avanzamos. Predicación por medio de la diaconía. ¿Sí? Término de origen griego, en la 82. Página 82. Término de origen griego significa servicio. La diaconía es en sí misma un desafío para todo cristiano. En este mundo existe una urgente necesidad, ¿sí? Y me atrevo a decir que el mundo espera que los cristianos reaccionen al respecto. Quizás la mayor preocupación de la iglesia haya sido hacer prosélitos, o sea, seguidores del Señor. No critico este accionar de los cristianos, ya que la orden divina es predicar el evangelio. Pero aquí surge la pregunta, ¿las palabras son suficientes? Bueno, y esto alude a los métodos, por ejemplo, de el servir al prójimo en algo. Y a través de ese servicio que pueda llegarle el mensaje del evangelio. En algo. A través de ese servicio que pueda, porque diaconía precisamente es eso, el servicio, ¿sí? Una persona que sirve, entonces una persona que sirve a un prójimo en una ayuda, se le pueda llegar a la persona o se le pueda transmitir el mensaje del evangelio. Esa es otra manera. La gente en situación de calle. Exactamente, ayudándola, ¿sí? Porque convengamos esto, mi hermano, también, que lo que uno busca es transmitir el mensaje del evangelio. Ahora dice, esa persona en situación de calle vendrá a la congregación donde estoy y a lo mejor no venga.
Pero lo que uno busca no es atraer gente a la congregación. Gloria a Dios si vienen. Pero en realidad el objetivo no es ese. El objetivo es llevar adelante la obra del Señor. Que es servir y enviarle la palabra. Y después Dios sabrá lo que hará con esa persona. Vaya a El saber. tiempo de Dios, pastor, igual que cuando vamos al hospital, a mí me ha pasado de ir, por ejemplo, más allá de escuchar la palabra, más allá de orar por la gente, también ayudarlos. Está bien. Porque por ahí no tienen, no sé, un decir, un jabón, un poco de shampoo, un poco. Entonces, esa es la idea. Claro. No somos buenos, pero no es que somos buenos, nos vamos a hacer lo bueno, no, llevamos para ayudar. Uno como mamá siempre, yo me pongo en el lugar de la mamá, siempre. Entonces, ¿qué necesitaríamos en ese momento? Claro. Que es el abrazo, alguien que nos venga a refrescar un poco. Y hoy por hoy, el que es cristiano, lleva la palabra, yo creo que es el valor más grande, ¿no es cierto? Sí, es así. Para Es así. persona. Es así. Hay muchos, mire, una vuelta salió en el diario una nota donde un pastor había ocupado parte del dinero que se ofrendaba y demás para ayudar precisamente a los que estaban en situación que no tenían vivienda y demás. O sea, bueno, eso es algo muy bueno. Muy bueno, porque en realidad se trata de esas cosas. O sea, ¿para qué vamos a hacer castillos grandes, edificios enormes, gigantes, lujosos? Y todo lo vamos a gastar en eso. Y a la persona cuando te viene en una necesidad, le decís, bueno, vos vamos a orar para que Dios te dé, para que Dios te dé. Y o sea, y dale vos, se puede sacar de acá. Y el Señor ve los corazones Claro. humildes a la otra persona también. Porque Claro. vos también te va pesando y vas creciendo Claro. a medida si vos Claro. sos realmente cristiano y Claro. amás la palabra de Dios y estás para esa función, para dar. Porque a veces Claro. no es solamente la palabra, pero está en el momento de necesidad de la persona. Claro, Y ahí te va creciendo el Señor. Claro, es así. Esos pequeños detalles, ¿no es cierto? Es así. Por ejemplo, ¿ves cómo dice? ¿Ves? Predicación, o sea, predicación es compartir el mensaje del Evangelio a través del servicio hacia una persona. Del servicio hacia una persona, es decir, diaconía, ¿no? Es otra manera, ¿sí? Bíblica de poder... La persona que está en situación de calle o mal, yo no sé si te recibe primero el Evangelio antes de una ayuda. Porque está muy vulnerable. Le pones la Biblia y plata así y agarra la La plata. verdad, yo me imagino sin un techo, con este frío, no sé si te escucho, viste, primero que me hablas de Cristo, ¿me entendés? Porque lo primero que piensa la persona es obvio. por qué yo tengo que Obvio. estar acá poner. Hay gente que por ahí estaba en situación de calle y tiene otro problema. Hay gente que está muy mal, yo lo veo cerca de mi trabajo. Prácticamente habrá 7 que están en situación de calle. Que yo a la mañana, como entro 7 menos cuarto de la mañana, los veo que están o puestos en los cositos del micro, en los asientitos de los techitos del micro. Y hay 2 chicas que están mal de su cabeza y también andan rondando, pobres, que también hay, pero también, y yo he visto, le he dicho a Diego, en el banco ahí de Credicom no, es el otro, y 51, 2 muchachos con las bolsas de dormir, bolsas de dormir nuevas, bolsas de dormir, y muchachos con una mochila, que te das cuenta que o no pudieron pagar más el alquiler, o algo pasó. Que no son gente que están de hace mucho o acostumbrados a vivir en la calle, ¿me entendés? Y yo digo, estos chicos hasta capaz que son estudiantes, Sí, vienen del pueblito, ¿me entendés? Pero cada vez que paso están durmiendo. ¿Viste? Porque yo paso para el mediodía para ir a la escuela. Y están redormidos, nunca están despiertos, ¿viste? Como para decir, bueno, a ver, le puedo preguntar, ¿viste? Claro, a esa mi marido me dijeron ahí en 8:51, a las 4 de la tarde los viernes, hay un lugar que van todos a tomar merienda. Puede Y ser. va gente a orar, necesita gente para intercesión. Sí, ahí hay no sé qué iglesia es la ¿Hay que una va. iglesia evangélica? No, me parece que van, ¿sabes qué? Los de Impacto de Fe, bien. Puede ser, no Lo sé. invitaron a Marcelo, ir a Nacho, la allá. Lo invitaron a mi marido Pero bueno, hay mucho trabajo para hacer en muchísimos lugares. Y uno lo tiene que hacer de una manera desinteresada. Claro. No con la finalidad, por ejemplo, de atraer gente a la iglesia, sino de poder servir al Señor en esa área.
Eso es interesante, y compartirle el mensaje. Después Dios sabrá lo que tiene que hacer con su vida, ¿sí? Después tenemos la lección 6, que es la página 87, que dice, ve, evangelismo como misión histórica de la Iglesia. Y precisamente, si nos ponemos a ver en la otra página 88, dice el mensaje del reino. Los judíos soñaban con librarse, en la página 88, los judíos soñaban con librarse del yugo romano, razón por la cual el concepto del reino fue recibido y comprendido, aunque de una manera política, no espiritual, ¿sí? Aún lo siguen esperando. Las estructuras religiosas de la época tambalearon al introducirse un nuevo concepto que demostraba ser mejor que lo conocido hasta entonces. O sea, se quería un cambio de gobierno, más que nada, por la opresión de los romanos y demás, y en realidad Dios vino a darle otro enfoque al reino, era espiritual. Por eso es que en parte fue una de las cosas por las cuales rechazaron a Jesús, porque ellos pensaban que iba a venir un rey como David, que iba a derrotar a los filisteos y que él iba a reinar y que la nación iba a estar librada de los enemigos, ¿sí? Pero Jesús mostró que no era así, que sin embargo él es rey y es rey de reyes y que vino a reinar, pero en los corazones de las personas, porque en realidad es verdad lo que dijo Jesús, la maldad sale del corazón del hombre. Y si el hombre, por más quien sea, por eso que por más que estaba David, constantemente también el Señor muchas veces permitía que sucedan cosas y más, porque las personas tenían corazones malos. O sea, entonces no era que necesitaban un cambio de gobierno, necesitaban que Jesucristo reine en los corazones, ¿sí? Y de que el reino ahí empiece a crecer en la tierra a través de los creyentes, ¿sí? De los que creían en el Evangelio. Bueno, ve que dice ahí en Pentecostés, en la 90, principio de la iglesia, en el Pentecostés, principio de la iglesia, ¿sí? Donde fueron todos llenos del Espíritu Santo, y ahí salieron, ¿no?, a poder llevar adelante la obra que Dios ya tenía preparada de antemano. ¿Ve? En la 92, las prácticas del cristianismo de todas las épocas. Miren. Vamos un poco rápido. No, porque ya le hicieron el examen, por eso. Porque lo hicieron el examen ya. Ahora vamos a entrar en la otra etapa. Los primeros cristianos en la página 92 murieron por la obra pero la obra continuó. La semilla del Evangelio había brotado en todos los corazones, quienes se encargaron de llevar adelante la misión. El mismo espíritu del Pentecostés encendió esos corazones, dando vida al ministerio de la evangelización, o sea, la predicación del Evangelio a través de todas las épocas. Aún en estas épocas de oscuridad y silencio, siempre estuvieron aquellos que permanecieron fieles a la consigna de evangelizar al mundo. Ahí fue el punto de partida, ¿no, pastor? En el Pentecostés. Después de Cristo viene el Pentecostés. Exactamente. Cuando parecía que el cristianismo iba a sucumbir por las recias persecuciones, la historia marca de la conversión de Constantino. Lo interesante de esta época es el famoso edicto de tolerancia en el año 313. Mediante esta resolución, Constantino declara la libertad de escoger la religión que las personas desearan. Favoreció notablemente a los cristianos, pues cesó la persecución promovida, la edificación de templos, y declaró al cristianismo como la religión del imperio. Sí, pero el cristianismo, ¿sí? Pero ahora vamos a ver una cosita. Es verdad que luego esto resultó ser un problema, pero es importante notar que Dios estuvo detrás de la historia para que la palabra corra y sea verificada. O sea, Dios siempre estuvo detrás de la historia, porque dice que la palabra de Dios no puede ser frenada por nadie. De una u otra manera, Dios siempre se la va a arreglar para que todo siga corriendo, ¿sí? Pero bueno, sucedieron cosas y siempre hubo momentos, ¿sí?, en los cuales se quisieron frenar la predicación, En esas épocas grandes de avivamiento, la visión fue renovada, renaciendo el amor por las almas y brotando en la iglesia
la necesidad de servir a Dios. Dios nunca se quedó sin mensajero, siempre hubo antorchas encendidas en medio de la oscuridad. Cuando la filosofía racionalistas crecían y parecían apagar la llama de la fe, Dios siempre tenía un hombre. Por eso nombres como Lutero, Calvino, Knox, Moody, Wesley aparecen en estas páginas de la historia de la iglesia. Ellos fueron quienes influyeron en la corriente de pensamiento imperante y fueron la sal de la tierra a la luz del mundo en su hora. Pero son solo algunos de los grandes pilares del evangelismo de todas las épocas. Se podría hacer una larga lista de nombres de que personas, congregaciones y lugares en diferentes épocas y culturas evangelizaron a todo el mundo. Ahora uno dice, con esto que nosotros leemos ahora, ¿no? Siempre hubo una persona, hubo otra persona, o sea, no está hablando de que hubo multitudes, ¿no? Para que Dios lleve adelante el mensaje, ¿sí? Bueno, nosotros hoy vivimos en una época donde tenemos plena libertad para transmitir el mensaje del Evangelio. El tema está, yo creo que el desafío más grande en esta época que nosotros vivimos es qué es lo que le compartimos a la gente. Porque tenemos la libertad para compartir de Jesús. Pero ¿qué es lo que le compartimos a Jesús? O el mensaje ese que estaba hablando, ¿no? Emocional, motivador, o el mensaje correcto que Jesucristo vino a darle a las personas. Porque cuando usted lo escucha hablar, no sé si ha visto películas y demás, de Juan Wesley, Lutero, ¿no? Este hombre Knox, que habla acá la Biblia, Moody, el otro que también que le llamaban el príncipe de la predicación. Bueno, ¿qué es lo que hablaban ellos? El arrepentimiento. Nunca lo escuchaba a ellos hablar y decir, no, porque Dios tiene un propósito grande con tu vida. No, porque Dios tiene grandes cosas para tu vida. No. Llevaban a las personas al arrepentimiento. Y era Dios el que obraba porque las personas verdaderamente se arrepentían de corazón. Después todo lo que recibía era añadido, ¿no? Es que es así. Entonces, uno dice, bueno, hoy estamos viviendo los grandes avivamientos. Yo le digo particularmente, no lo creo. Yo no lo creo. Porque las personas llegan a la iglesia pero sin arrepentimiento. Llegan sin arrepentimiento. Llegan porque quieren, porque es algo distinto, porque le prometieron algo. ¿Ve? Es diferente a la época del avivamiento, que las personas llegaban a la iglesia porque verdaderamente es como Juan el Bautista. Uno de los grandes avivamientos que hubo fue Juan el Bautista, pero ¿qué decía la gente? ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Ve? Sentían en su corazón el deseo de el arrepentimiento, ¿no? Por sus malas obras, por sus malos hechos. Entonces era un avivamiento. Hoy le llaman avivamiento a que las iglesias se llenan de gente, pero en realidad no es avivamiento eso. El mensaje está vacío. Exactamente, el mensaje está vacío. Avivamiento a que haya muchos milagros, claro, muchas cosas así. Claro. Y la gente, creo yo, que queda igual después del milagro. Porque cuando uno, por ejemplo, ve la palabra avivamiento, ¿no? Avivamiento, yo no lo he buscado en el diccionario, no, pero lo relaciono que es de avivar. Como avivar el fuego. Claro, avivar algo, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es lo que aviva dentro de uno? ¿No? La espiritualidad. La persona se encuentra muerto en sus delitos y pecados y empieza a despertarse el espíritu, ¿no? Se empieza a despertar el espíritu, ¿sí? Y entonces el despertar del espíritu para vivir una vida de espiritualidad va a llevar a la persona que se arrepienta, va a llevar a la persona que quiera apartarse de lo malo, porque cuando usted lo ve, seguramente usted ha tenido experiencia, de 10 personas, cuando usted ve de 10 personas creyentes, no son muchas las que dicen, no, yo ya no me quiero juntar más allá, no, yo ya no me quiero, no, muchos dicen, quieren seguir con lo mismo, pero también con Dios. Y eso es un impedimento para que la persona crezca espiritualmente.
Avivamiento bíblico es un despertar espiritual soberano producido por el Espíritu Santo que revitaliza la fe de los creyentes, provoca arrepentimiento genuino y transforma vida. Bueno, ahí está. ¿Ves? Es así. ¿Ves? Provoca un arrepentimiento genuino y transforma las vidas. Y transforma las vidas, las cambia. ¿Sí? Eso es un avivamiento genuino. ¿Sí? Entonces por eso hoy en día uno dice, no, porque el avivamiento es el que está llegando a la Argentina y en realidad yo no estoy viendo nada de eso. No se percibe. Es que no, cuando uno lo ve, lo observa, vos te das cuenta que no. Sí, las iglesias, como se llama, mucha gente va y demás, claro, porque les gustan, hoy en día, bueno, están los lugares lindos de moda, entonces la gente va porque le llama la atención la música, le llama la atención el lugar, muchas veces ha pasado que no les gusta ir, por ejemplo, a un lugar de barrio, quieren un lugar céntrico, ¿ve? Entonces la persona está más enfocada. Puede ser, pastor, los movimientos estos que son ahora apostólicos proféticos. Bueno, esos son los que más hoy traen, ¿no? Lamentablemente, la emocionalidad de la persona. Cuando habla hoy Dios de la parte emocional, ellos son los que traen más la emocional, apuntan a la emoción de la persona. Apuntan a la emoción de la persona ellos. Cuando usted lo escucha detenidamente, ¿no? Pero no para jugar, sino para analizar, ¿sí? Y discernir. Usted escucha de que ellos son motivacionales. Motivacionales. Pero eso está. Existe. Hay personas que comparten eso. Porque las personas quieren, ¿no?, sentir emocionalidad. Quieren sentir emociones en sí. ¿Sí? Pero la emoción no dura mucho. La emoción dura un tiempito y después, listo. Para hoy, hambre para mañana. ¿No? Pero la palabra del Señor, hablada como corresponde, por más que a lo mejor a uno le cause, ¿no? Va a hacer mellas en la vida de la persona. Va a hacer mellas en la vida de la persona. Bueno, eso es la iglesia primitiva. Bueno, y después decía la mayor deuda del cristianismo, ¿no? Somos deudores a Dios, somos deudores al mundo, somos deudores a la iglesia, somos deudores con nosotros mismos, ¿no? Donde el apóstol Pablo se basa en el pasaje del apóstol Pablo que dice, ay de mí si no predicar el evangelio, ¿no? Soy deudor, no sé, porque no sé, le debo la predicación del evangelio a tal, a cual, ¿no? Y ay de mí si no lo hiciera. O sea, habla de eso en sí, habla de eso. Pero bueno, listo. Con esto estamos terminando esto y ahora vamos así comenzar en la página 99, la lección 7. Que va, yo después de esto, yo voy a mandarles el PDF del examen final y lo van a hacer y ese sí, me lo van a pasar por foto. Ese sí. Bueno, el 2 está en el grupo. El 2 está en el grupo, ese hay que hacerlo. Que había que hacerlo esta semana, pero bueno, se complicó, así van a tener que hacer el 2 y el examen final. Y me van a tener que, ese sí, mandar fotos. Eso sí, fotos. Antes del viernes. ¿Qué fecha es el viernes? ¿Qué fecha es el viernes? A ver, vamos a ver hasta qué fecha hay tiempo. Hoy es 8, el viernes que viene es 15 y el otro 22. Listo, está bien, hay tiempo hasta el 15. Hasta el viernes que viene. Hay tiempo hasta el 15. Porque yo el fin de semana completo las planillas y ya la semana del 18 viajo. Así que hay tiempo hasta el 15 para entregar los dos exámenes. ¿Sí? Ese sí me mandan foto. El último foto. El último foto. Sí. Y si tienen el 2 me lo traen es más, y si lo tienen hecho en el papel también me lo traen el viernes. Lo traen igual, porque yo lo tengo que traspasar a todos los exámenes. Así que si lo pueden traer, lo traen a todos los exámenes. Creo que sí, lo mandé yo. Bueno, dice así, ¿cómo llevar a cabo un evangelismo positivo? Bueno, vamos a ver. Acá dice, ¿cómo llevar a cabo un evangelismo positivo? No siempre se obtiene, en la página 99, no siempre se obtiene, ¿sí?, el éxito esperado. ¿A qué se debe? Muchos no quieren ajustarse a determinadas normas,
consideran que los planes son humanos y por lo tanto falibles. Los métodos no son imprescindibles, pero sí necesarios. Es bueno trabajar sobre un programa previamente elaborado. No está mal. Se descuenta que la posibilidad de éxitos son mayores. Diagramar es hacer algo ordenado. Las cosas llevadas a cabo sin un orden fracasan. Interesante eso, ¿eh? Las cosas llevadas a cabo sin orden fracasan. Y si tienen éxito, no siempre es completo, sino parcial. Generalmente raya en la superficie efímero. En esta lección trataré de presentar la manera de ser efectivos en la tarea evangelística. Bueno, vamos a ver. ¿Sí? El dibujito está bueno. Estaba leyendo el dibujito yo también. Siempre me interesé por las distintas religiones, pero siempre me resultaron bastante complejas. Siempre me resultaron bastante complejas. Sí, en cambio, el mensaje del Evangelio es sencillísimo. Solo que hay que aceptar al Cordero Inmaculado, único Redentor. ¿Ve? Es sencillo. Bueno, vamos a ver acá el tema 1. Renovar el sentido de apremio. ¿Sí? Renovar el sentido de apremio. Jesús en una ocasión, en la página 100, afirmó que para él el hacer la voluntad del Padre, predicar el Evangelio, era una verdadera comida. Mostró de esta manera, en la página 100, mostró de esta manera el sentido de urgencia en la evangelización. Presentó el orden de prioridad de su ministerio y de sus seguidores. Este orden no ha cambiado. O sea, de seguir predicando el Evangelio como primera consigna. El apóstol San Pablo dijo: ay de mí si no predico el Evangelio también. ¿Sí? Me he impuesta necesidad. ¿Ve que dice ahí? La iglesia debe renovar ese sentido de apremio. Para ello debe restaurar mediante la oración la visión que la mueve a la evangelización. La oración fundamental. ¿Sí? La visión que la mueve a la evangelización. En segundo lugar, todo cristiano debe pedir a Dios que le dé amor por las almas. No se puede hacer evangelismo si no se ama a las personas. Y es verdad eso porque, por ejemplo, yo voy a un barrio carenciado, ¿no? Pero no tengo ni ganas de estar con los chicos ¿no? Entonces, primero tengo que decir al Señor que me dé amor para poder, porque van a venir ellos, ¿no? Ellos. A veces pasa que también, por ejemplo, uno dice, bueno, Señor, vamos a predicar a un lugar céntrico, a un lugar no, pero estos se creen, como le llama, que porque estudiaron se la saben todo. No, hay que tolerar también. O sea, hay que armar las personas, ¿sí? Porque al margen de su condición, son personas. ¿Sí? Alguno estudió, otro no estudió, pero delante de Dios la Biblia dice que somos todos iguales. Y es verdad, hermano, es verdad. Y si nosotros no lo tenemos a eso bien firme, presente, y vamos a hacer prejuicios y nos va a impedir hacer efectivo en la evangelización. Bueno, la C, el Espíritu Santo pondrá en cada uno este sentido de urgencia. Muchos seres humanos mueren diariamente, la mayoría de ellos sin Cristo. No se pueden permanecer indiferentes y vivir y actuar como si no pasara nada en un mundo. ¿Sí? Bueno, ¿qué habla esta primera parte entonces? De que la evangelización tiene que ser una de las cosas principales que un lugar tenga. ¿Sí? ¿Pero por qué? Precisamente porque tiene que haber amor por las almas perdidas. Porque en realidad ese era el propósito es ese. El propósito es que las personas puedan acercarse a Jesús para que se salven. No es lo que yo pueda hacer el día de mañana en Dios. Que ahí está el punto. Porque hoy en día muchos se acercan en las iglesias, ¿no? Y lo primero que uno escucha decir, ¿y qué propósito tendrá Dios con mi vida? ¿Sí? ¿Ve? Claro, la persona está esperando que Dios haga algo con uno. ¿Sí? Muchos dicen así. Yo lo he dicho también, ¿sí? Pero en realidad no es el objetivo principal que nosotros tenemos que tener en nuestra mente.
Lo que nosotros tenemos que tener en nuestra mente es hacer la voluntad de Dios, como lo dijo Jesús. Dios me mandó y es necesario que yo haga la voluntad del Padre. ¿Sí? Ese es el objetivo principal. Porque después, lo que Dios pueda desarrollar con la vida de una persona es una cuestión personal de Dios con la persona por su misericordia. ¿Sí? Entonces ese es, hay veces que pasa eso, hermano. Hemos conocido personas que se enfocan en eso, hermano, se enfocan en eso. Sí, una pregunta es, no, porque yo estoy orando, ¿qué va a hacer Dios con mi vida? ¿Y qué va a hacer Dios con mi vida? Bueno, está bien, pero estás trabajando para el Señor, estás yendo a predicar el Evangelio, sirviendo a tu prójimo. No, porque yo estoy esperando que... Entonces, estamos mal enfocados. Estamos mal enfocados. Sobre el querer servir solo en la iglesia. Bueno, porque el servicio es pero claro. A mí me pasaba en la otra iglesia donde iba. Yo me enfoqué en servir a Dios, pero veía que no me daban oportunidad, ¿no? Hasta que un día me puse a ayunar y le preguntaba al Señor. Y me dice, quédate tranquila. Y como que me abrió los ojos de decir, el servicio no está acá adentro solamente, claro, sino está afuera. Claro. Hay muchas personas por ayudar, hay mucho que hacer afuera, claro, más que adentro. Claro. O sea, es como que afuera están los enfermos, claro, no están adentro de él. Aparte uno lo ve a Jesús. Jesús estaba afuera. Vivía afuera. ¿No? Lo que pasa es que en ese concepto también hay una cosa, ¿no? Porque la iglesia está en la calle, sí, la iglesia está en la calle trabajando, pero está en los lugares reuniéndose, ¿no? Cuando una persona no quiere congregar, ¿no? Claro. No, porque la iglesia es en las calles, no, la iglesia está en la calle trabajando, pero después congregándose está en los lugares. Claro. Le falta esa parte. En el cuerpo. Claro, exactamente, ¿no? Porque la persona no quiere estar en la iglesia, ¿no? Pues el lugar de la calle es el lugar de trabajo. Es el lugar de trabajo, pero en los establecimientos que se arman, más vale, porque uno no puede ir y juntarse, no sé, 40, 50 personas en una casa porque no da el costo, entonces se hacen lugares y demás. Entonces la iglesia tiene que juntarse y congregarse en algún lugar, ¿sí? Entonces tiene que, las dos cosas, o sea, es verdad, la iglesia está en la calle trabajando, pero está también en los lugares así, todos juntos alabando y bendiciendo y celebrando las reuniones. Sí, por eso el tema del servicio, o sea, sí, congregarme, obvio. Sí, entiendo. Yo quería servirle, pero es como que al haber tanta gente adentro, ya estaban sirviendo, es como que Dios me decía, está afuera que ahí hay mucho por hacer, o sea, para no quedarme, digamos... Obvio, más vale. Es que inclusive también que hay que impulsar a que la persona pueda trabajar en la calle. O sea, porque es lo que hablábamos, ¿no? En el establecimiento, más vale que hacemos cosas y demás, pero, ojo, hay muchos que se enfocan en querer trabajar adentro. Y si uno a lo mejor le dice, bueno, vas a la calle, no van ni ahí a la calle. Porque dice, no, porque yo quiero servir a Dios. Bueno, claro, la persona quiere estar dentro haciendo algo, pero en realidad en Dios se hace cosas en todos lados. En todos lados. A veces uno dice, una persona grande, porque vamos a hablar de una persona de 70 años, 80 años. A lo mejor que no tiene las fuerzas para, hoy en día, porque a todos nos va a pasar, es así, ¿no? De que a lo mejor para ir casa por casa repartiendo un tratado y demás. Pero ¿sabe qué? A lo mejor en su hogar, en su familia, con los suyos, que no conocen a Jesucristo algunos y demás, también está haciendo una obra evangelizadora. Y está trabajando para el Señor. Está sirviendo al Señor. Pasa en muchísimas situaciones eso. Porque por eso Jesús andaba en la calle trabajando y iba al templo a orar. Y en las reuniones que se hacían en las sinagogas y demás. Pero después el trabajo lo hacía en la calle. Y eso está bueno que nosotros lo tengamos en cuenta, mi hermano, porque bueno, renovar el sentido de apremio, que precisamente nos enfocábamos en eso, ¿no? Tener presente y como objetivo tener, sí, la evangelización, o sea, de predicar el evangelio, como digo, ¿sí? De distintas maneras que la iglesia local puede llegar a hacerlo. Hay algunos que lo hacen a través de, no sé, reuniones individuales, otros lo hacen a través de grandes campañas que hacen, o les gusta hacer campaña, otros hacen a través de hacer obras sociales, ¿no? Y predicarle el evangelio a las personas. Pero hay que hacerlo, no hay que perder eso de vista. Las bases del evangelismo efectivo, en la página 102.
Dice así, dice, nada es efectivo si no tiene una base que lo haga o lo lleve a esa efectividad. Sucede lo mismo con el evangelismo. Para que sea efectivo debe contener ciertas bases que lo conduzcan al éxito. Al éxito, bueno, usa palabras, vale. Analicemos algunas de ellas. Tiene un propósito definido. A. Se desarrolla mediante metas claras y precisas. ¿Sí? Es como hablábamos, ¿no? Por ejemplo, el tema de los hospitales, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos un sábado a cada hospital? ¿O vamos a concentrarnos y a dirigirnos y trabajar sobre este hospital? ¿Sí? Para ver los frutos. A lo mejor al principio no se vean, pero se van a ver en el futuro porque uno se tiene que abocar al, ¿no? O a lo mejor como yo tengo un compañero, ¿no? Un compañero que le pregunto ya hace muchos años que él está en la evangelización de los hospitales y demás, y le digo, bueno, pero ¿cómo lo hacen ustedes? Y nosotros vamos este sábado al Rossi, el otro sábado al San Martín, el otro sábado a aquel, el otro sábado a aquel. Claro, está bien, le digo, ¿y cuál es la meta de ustedes? Hoy hay que hablar de Jesús, ¿ve? Eso es la meta de ellos, nada más. Es hablar de Jesús. Pero hay otras congregaciones que no tienen solamente la meta de hablar de Jesús, sino de mostrar a Jesús. ¿A través de qué? A través del servicio a la persona. Exactamente. Y eso se puede hacer si uno persevera en un lugar. ¿Ve? Que es distinto. Hay muchos que quieren hablar de Jesús. Y está bien. Y hay otros que planifican algo para no solamente hablar de Jesús, sino mostrar a Jesús a través de las acciones. ¿Sí? Entonces por eso, ¿sí? Son un ejemplo de metas claras. Bueno, ¿qué es lo que quiero? En este caso, este grupo, ellos querían hablar de Jesús. Esa era su meta. Hay otros que dicen, no, yo no quiero hablar de Jesús. El método, mejor dicho, el objetivo de la iglesia es que la iglesia pueda mostrar a Jesús a través de lo que se necesite, de la obra servicial que uno hace hacia la vida de la persona. Y se ven frutos, mi hermano. Se ven frutos. Tiene una proyección clara. ¿Hacia qué grupo de gente va dirigido el esfuerzo? ¿Cómo se desea alcanzarlos? ¿Qué métodos de propaganda se utiliza? ¿Qué tiempo se han invertido en oración? O sea, tiene una proyección clara. O sea, se fija el objetivo y después, bueno, a ver, vamos a proyectar el trabajo. Vamos a proyectar el trabajo. Primero sabemos que tenemos que orar. Después también tenemos que decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que yo, a quiénes quiero yo llegarle? ¿A quiénes quiero yo llegarle? Por ejemplo, ¿no? Una vuelta, ¿sí? Vamos a un lugar donde queremos hacer una evangelización y hay cantidad de niños. Cantidad de niños, porque hay muchos chicos, ¿no? Bien, yo quiero llegar a ese barrio, a esa gente, donde están los niños y demás. Bueno, pero no va a haber escuelita bíblica ni hora feliz, entonces te equivocaba. Porque ¿cómo voy a acercarme a los niños si yo no tengo un proyecto definido de cómo llegarle o cómo empezar a trabajar con los niños para que después lleguen los padres? ¿Ve? A eso se está hablando acá. Tengo una proyección clara. Tener una proyección clara. El objetivo es este, bueno, el lugar que yo quiero llegar, bueno, a ver cómo lo voy a desarrollar el trabajo. ¿En qué me voy a enfocar? ¿Cómo voy a trabajar? ¿Sí? Tiene métodos precisos y lógicos, la C. Formas de trabajo definidos, tales como grupos de acción, invitaciones especiales, obras personales, equipos de oración y propaganda. Dice que tiene métodos precisos y lógicos. Bueno, habla precisamente, más que nada, ¿sí? De una manera ordenada de proyectar una evangelización, ¿sí? O programar una evangelización. Se desarrolla por medio de un trabajo coordinado. ¿Ve? La tarea debe ser repartida, armando equipos que con sus líderes trabajen en diversas áreas
para lo cual deben ser capacitados previamente. Luego se arma un grupo de trabajo, ¿no? Y tiene que trabajar coordinadamente, ¿sí? Ordenadamente, ¿no? Como una vuelta fuimos una campaña y, por ejemplo, llevaban a las personas adentro para orar y quería orarle uno. Pero decían, no, le voy a orar yo mejor. No, yo, o sea, y se empezaban medio ahí a ver quién oraba a la persona que, ¿no? Y eso ya tendría que haber estado coordinado. O sea, esta persona van a ocuparse de esto, tal persona van a ocuparse de eso, ¿ves? Tiene que estar algo ya organizado. A veces pasa, ¿cómo vamos a hacerlo? Y no, vamos a hacerlo de esta manera. No, yo quiero hacerlo de esta manera. No, yo quiero hacerlo de otra manera. Y no se ponen de acuerdo de qué manera se, ¿no? Entonces... Allá en las campañas de la campaña que estaba mi papá, que estaban ahí en Liberación, me acuerdo que ellos ya un mes antes iban al seminario, a las enseñanzas de cómo se iba a trabajar en la carta de liberación. Para que nada esté desordenado, porque siempre claro. María, que era la esposa de Don Carlos, era la que daba el seminario, y les decía que el desorden es un elemento que usa mucho el enemigo, y más en lo que es la carta de liberación. Y me acuerdo que sí, que era primordial de que los ordenaban de a dos. Tenían una sillita y dos. Había un tramo de lugar, sillita y dos. ¿No? Los que iban a estar en liberación, los que estaban en los lugarcitos de liberación. Y un pastor que se dedicaba a ponerle, un pastor de ahí de la ciudad, ¿no? Del consejo, que estaba coordinaba a dos grupos. Claro. Sí. Entonces, llegaba el endemoniado y no es que iban todos a meterlo. No, o sea, llegaban las personas y los dirigían a una sillita o a la otra sillita. Era súper ordenado. De hecho, en la última campaña que nosotros fuimos, que se hizo acá cerca en el bosque. Sí, nosotros estuvimos. Nosotras estuvimos en intercesión con Ale. Liberación también. ¿Estaban todos en la misma carpa? Nosotros la intercesión estaba de mano. Del otro lado. Sí. La última vez. Bueno, pero igual entraba mucha gente, ¿no? Pero ni comparar lo que te estoy hablando yo de años. Las campañas del año, ponele. 87, 88, en los comienzos. Eran gigantescas. Mi papá se bautizó en el año 85 y ponele que en la campaña, porque ellos tuvieron 3 años y el pastor ya los empezó a preparar para el tema de la porque ellos ya empezaron a visitar lugares. No te estoy escuchando. ¿Qué le pasó? Vamos a agarrar, lo metemos en el cuartito. Bueno, y era una cosa que era tremenda la cantidad de gente. Y aparte, no eran cristianos que entraban. Porque viste que hoy en día están todos cristianos. Bueno, no, en ese momento eran todos de personas con unos pactos terribles. Se ponían como chancho, a balar como oveja, no sabés, un montón de. A balar como vaca, como de todo. Pactos con animales, no sabés, largaban de todo. Bueno, pero fueron épocas esas. Eso era un avivamiento. Fueron épocas. Bueno, pero no solamente, por ejemplo, una campaña, en una organización de la iglesia local en un barrio. ¿No? Se proyecta también, es verdad, se proyecta también. No, bueno, vamos a ver qué queremos abarcar nosotros y vamos a ver si podemos abarcar de acá para aquel lado. Bueno, ¿cómo lo vamos a llevar adelante? Es todo un trabajo programado, es verdad, primeramente orar y empezar a preparar para después, ¿no? Hacer la obra. Todo es programado, ¿no? ordenado, claro. Ordenadas, no por ocupar lugares. Claro. Bueno, eso se mueve en base a un plan estructurado, va a ordenar, es un método de trabajo. Bueno, uno dice, pero Jesús también en parte lo hacía, porque hoy decía el Señor, bueno, vamos a ir para Samaria, listo, y vamos a ir a trabajar allá. Iban para allá. Bueno, ahora vamos a subirnos a la barca porque tenemos que ir a la ciudad de Gadara. ¿Ve? Él era el que dirigía, el que coordinaba, los otros acompañaban. Y después cuando se encontraba, bueno, vos ayudalo en esto, vos hacés lo otro, Jesús ahí En realidad cuando uno lo ve es así, solamente en menos cantidad de personas.
Hoy en día es más cantidad de personas. Pero Pero es eran lo mismo. obedientes y hacían lo que Jesús les decía, no es que Claro. Jesús se levantaba y uno se había escapado por otro lado. Claro, sí, Claro. es así. Claro, Es claro. así. Porque es bueno aprender del Señor, mi hermano, aunque muchas veces también, ¿no? Hay algunos que no quieren manejarse ordenadamente. Pero miren esto, la situación en la Biblia dice de que los discípulos agarraron y dice que hablaron con Jesús y le dijeron: Señor, hemos visto a uno que echan demonios en tu nombre, pero no están con nosotros. Entonces Jesús, ¿qué les dijo a ellos? Le dijo: bueno, vayan y frénenlo. No. Él le dijo: bueno, déjalo que hagan, pero ustedes quédense acá conmigo. ¿Y en qué terminó todo? Terminó todo que los que estuvieron con Jesús de una manera organizada, de una manera ordenada, de una manera obediente y demás, llegaron a hacer lo que fueron. Hicieron la diferencia. Hicieron la diferencia. Vaya a saber lo que sucedió el otro. Claro. Vaya a saber. Por eso es interesante, mi hermano, ¿no? Y es importante que uno se mantenga de esa manera, ¿sí? Porque a veces uno dice: ¿y Jesús quiere eso? Es parte, yo creo, de la disciplina de un creyente, o que tiene que tener un creyente. Es parte de la disciplina. Y Dios, en base a eso, también después premia a la persona. Y es verdad, mi hermano. Después premia a la persona. Y usted va a escuchar muchísimas oportunidades que dice: ¿y por qué aquel está desarrollando esta tarea ya y yo no? Y puede ser, mi hermano, porque a lo mejor puede ser, en muchos casos, puede ser por amiguismo, puede ser en muchos casos, pero puede ser a veces también porque la persona se mantuvo obediente. Claro, exacto. En el Señor, estamos hablando. ¿Sí? En el Señor. No estamos hablando de, no sé, estar ahí, como quien dice, adulando al responsable o al que está como principal. Obediente al Señor, ¿no? Obediente al Señor. Y obediente al Señor es obediente al cuerpo de Cristo. Amén. Como para no decir el pastor, o decimos mejor, obediente al cuerpo de Cristo. Hasta el día de hoy hay personas que trabajan solas, quieren trabajar solos o solas. Bueno, el Señor dice: bueno, déjalo, que ellos vayan y hagan, vos déjalo a ellos. Pero vos seguí acá, preparándote, obediente y demás, porque no van a ser los mismos planes que haga el Señor con esa persona que con la persona que es obediente. Es así, mi hermano. Es así, ¿no? Por eso es, porque Dios premia eso. Dios premia eso. ¿Sí? No premia esa adulación desmedida de que la persona es cualquiera, pero sin embargo es obediente. Dice: sentate, se me siento, parate, pero su corazón en realidad es un corazón que está lejos. Pastor, usted está hablando y el corazón se hace así, porque sabe que siento que Dios en mi vida me sorprende mucho, cosas que por ahí uno dice: Señor, yo Señor, sí, no, ni, es un dicho mío, ni Juan ni Pedro, y cómo Él me usa en ese sentido. Yo me asombro yo misma, ¿no? Pero no sé si está bien decirlo, pero soy obediente a Él. No me interesa el que esté al lado o lo que me vayan diciendo, sino le tengo el temor a Dios ante cualquier cosa, porque Él nos ve, no nos ve todo el tiempo, Sí, no nos obvio. cuida, o sea, uno tiene que temer. Sí, es así. Y Mire. hasta los pensamientos que Sí, tenemos. Todo, las acciones. Una vez en una conversación con Vale me dijo que tu oración puede ser: Señor, yo quiero agradarte a vos. Amén. ¿No? O sea, Mi que uno corazón. pueda sentir eso, ¿no? De decir: Señor, más allá de que uno tiene que ser obediente, ¿no? Claro, Todo, sí. pero buscar eso, querer agradarle al Señor. Y sería agradarle al Señor es ser obediente, ¿no? Que nos examinen, que me examine cada Y día. para ser Sí, instrumento del exacto. Señor, Él tiene que tomar control de todo, todo, nosotros, de de todo. todo, de nuestra mente, corazón, alma, Decisiones. decisiones, todo. y que todo paso que demos con Él, con la firmeza que Él está ahí con nosotros, enseñando, exhortando, Exacto. dándonos el camino justo, porque
porque a veces nosotros con nuestra necedad, porque a veces nosotros somos carne, somos a veces necios, Claro. con esa necedad que tenemos, y hacemos macana. Sí, Y ¿verdad? después Ese tenemos caso. la consecuencia. Ujú. Es Que el así. Señor nos examine día a día, cada mañana que nos levantemos para hacer un poquito más a la dirección que Él quiera llevarnos a nosotros como cristiano en Él, digamos. Como Así el es. reflejo de Él. Amén. Yo recuerdo cuando yo recién conocí al Señor, bueno, y me empecé a reunir allá, porque yo primero estuve casi cerca de un año en un anexo de la iglesia, en un barrio. Yo conozco, me empiezo a congregar ahí, mejor dicho, me empiezo a congregar ahí, pero después ya tuve ganas de empezar a ir al templo central, que era un templo grande, donde se reunía cantidad de gente y demás. Como el buen samaritano, por ejemplo, acá, en su mejor época. En su mejor época. Reuniones de jóvenes, esto, que lo otro. Entonces yo empecé a ir con los jóvenes. Yo tenía 28 años, pero empecé a participar de las reuniones de jóvenes porque había de todas las edades, ¿sí? Y me acuerdo de que terminábamos de la reunión, y como yo ya era más grande, entonces me juntaba con los más grandes. Los más grandes eran en ese tiempo los líderes de jóvenes, ¿no? Entonces yo empecé a hacer como una buena relación con ellos y demás. Y ellos agarraban y decían, bueno, termina la reunión y demás, ¿qué es lo que hacemos entre nosotros? Nos vamos a la casa de fulano, decían ellos. Entre el grupo de líderes y todo, ya grandes, ¿no? Vení con nosotros. Y yo tenía ganas de ir, pero sin embargo, había algo que a mí me decía, no, que me vaya para mi casa. Y yo tenía que ir a orar, tenía que ir a leer, porque en ese tiempo yo me manejaba de esa manera. Yo iba a orar, iba a leer, y eso a mí me pasó muchísimo tiempo. Y claro, como que el Espíritu Santo a mí me marcaba, no, vos andá a tu casa. Y yo decía entre mí, ¿qué tiene de malo? Si son creyentes, son hermanos en Cristo, ¿no? Pero yo iba a mi casa y ¿qué es lo que hacía? Yo me ponía la radio, escuchaba los programas cristianos, me ponía a leer la Biblia, me ponía a tomar mate, me ponía a estudiar un poco, y así, ¿no? Y a veces hasta me sentía mal yo porque decía, Señor, porque yo quería compartir con ellos. Uno a veces dice, qué locura esto, ¿no? Pero me pasaba así. Y bueno, pero yo después entendí que Dios estaba formándome. Esa fue una etapa de formación. Después vino la otra etapa de formación. Pero en ese tiempo yo es como que sentía al Señor y le hacía caso a Dios. Bien. Pero después vino la otra etapa, que era la que a mí me faltaba. Y era obedecer a los hombres. Y me había acostumbrado tanto a obedecer a Dios, que si el Señor a mí no me decía, por más que venía el pastor y a mí me decía, no, mira, ¿por qué no vas a hacer tal cosa? Yo decía, no, porque Dios me lo tiene que mostrar. Qué difícil, ¿no? Qué difícil. Claro. Y por eso tuve muchos problemas. Porque no fui de los sumisos que dijeron, bueno, sí, no. Pero ¿qué pasa? Yo también a esa persona de la iglesia responsable y demás, la estaba usando Dios para también encaminar mi vida. Y me costó entenderlo. ¿Sí? Hasta que lo entendí. Hasta que lo entendí. Porque es verdad. Porque uno se acostumbra tanto, no, porque es el Señor. Me ha pasado. ¿Vamos a la radio? No, porque quisiera que me acompañes a la radio. Sí, no. Yo voy a orar primero a ver si Dios quiere que vaya a la radio. Vamos a la radio. O sea, claro. Vamos a abrir al Señor. Claro, no tenés que estar orando para ver si Dios quiere. ¿Por qué, hermano? Y yo le voy a mostrar por qué. Que esto es lo que yo entendí. Porque al decir yo, cuando a mí un pastor me decía, mira, yo quiero que hagas esto, y yo decía, no, yo voy a esperar que Dios me muestre. Yo le estoy diciendo a la persona, mira, a vos no te está hablando Dios. Yo quiero que me... Claro. Cuando una persona dice eso, está como desmereciendo la voz de la persona. Como que no, vos me parece que sos vos. Dios me va a hablar a mí.
Y eso está mal. Y eso está mal. Por eso en la iglesia hay que obedecer a los hombres también. Y creer que también a través de esas situaciones Dios me está guiando también. Siempre en el buen concepto estamos hablando, ¿no? En el buen concepto, ¿no? Me decían, no, tirate desde aquel puente, que nada, tírate vos, ¿no? Y no necesito que Dios me hable. O sea, es una cosa lógica, ¿no? Pero es verdad, mi hermano, son etapas que tiene que ir quemando la persona. Porque también a través de eso, Dios guía la vida de una persona. Y yo lo veo, ¿por qué? Porque hay ejemplos de eso, mi hermano, en la Biblia. Hay ejemplos donde David no fue a la guerra a verlo a los hermanos y Dios ya le había dicho nada a David porque ahí va a haber un gigante, cuando vos vayas, vos te vas a encontrar con el gigante y vas ahí, yo voy a estar con vos. No, nada que ver, David está cuidando el redil de las ovejas. Ni sabía que había un gigante, ni sabía que había alguien que gritaba, ni sabía que el ejército se escondía, no sabía nada de David de eso. Pero sin embargo el papá le dijo a David, anda a ver cómo están tus hermanos. Y cuando llegó, se encontró con eso. ¿A quién empezó a usar Dios? Al papá. Al papá. Y David dijo, bueno, yo voy. ¿Ve? Yo voy. Y él fue. Y se encontró con esa situación. En esa situación Dios obró, ¿no? Y él volvió de nuevo al redil de las ovejas, a cuidar a las ovejas de nuevo. No es que dijo, mirá cómo me usó Dios. Ahora no, nada que ver. Y sin embargo él ya sabía que Dios lo había ungido como rey. Pero sin embargo no se valió de eso. Y dice que un día Saúl, atormentado por los demonios y demás, no podía dormir. Y uno dice, yo conozco uno que toca el arpa. A lo mejor con su música te ayuda. Bueno, vayan a traerlo. Y fueron y lo trajeron a David. No es que Dios le habló y le dijo, David, mirá, aquí vendrá un varón, te llevará. No le dijo esas cosas, ¿no? Entonces, pero David, ¿qué es lo que dijo? Bueno, vamos, si puedo ayudar en algo, ¿ve? Si puedo ayudar en algo, vamos. Y dice, y nunca más se apartó David del palacio del rey. Entonces ahí me muestra, hermano, que Dios también, ¿sí?, usa la vida de los hombres para guiar mi vida. Por eso es que uno tiene que estar sumiso a eso y abierto a eso. No de que si Dios me muestra y me dice a mí, ¿no? Porque es verdad que en ciertas circunstancias va a ser así. Es verdad que en ciertas circunstancias va a ser así. Pero también van a estar las otras circunstancias que Dios va a usar a las personas. Porque todos somos parte de un mismo cuerpo. ¿Sí? Cuando yo no lo tomo de esa manera, es como que estoy despreciando a ese miembro del cuerpo y yo soy el exclusivo. Y entonces ahí es donde Dios tiene que bajarme ese escalón. ¿Para qué? Para yo aprender, para después subirme más alto en el Señor, estamos hablando. ¿Sí? Es todo un tema, hermano, pero es verdad. Es verdad. Bueno, eso es lo que habíamos hablado de eso. Y vamos a la lección número 8, hermano. Objetivos de la evangelización en la 111. Que no está mal si Dios habla a una persona, pero yo creo que me estoy dando a entender a qué me refiero, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de lo que quiero transmitir? Porque Dios tiene su relación con las personas y con sus siervos, es verdad, ¿sí? Pero bueno, uno tiene que aprender a moverse en todo el cuerpo de Cristo y de muchas maneras. ¿Una vuelta? Sí. No, estaba viendo el último punto de la que estábamos leyendo de la página 102. Dice que hay un evangelismo, dice un plan estructurado, y ahí dice cuando es todo lindo, todo presentable, todo atractivo, sí, pero a la hora de la tempestad solo quedó un lugar vacío, recuerdo del edificio y un gran dolor por el error cometido. Cuando uno a veces planifica algo, cuando es solamente algo atractivo algo sobre, ¿no? O sea, algo superficial. Ahí está, eso sería. Y a veces se hace un evangelismo así, ¿no? Ponemos una buena plataforma, ¿no? Luces, qué sé yo. Atractivo, ¿no? Show. Claro, un show, pero no...
viene la tempestad, la gente, a las personas o al que se le haya predicado y chao, no quedó nadie, porque acá dice eso, el tema de la casa sobre la arena, ¿no? Cita del versículo ese de la casa sobre la arena. Entonces estaba mirando y digo, claro, ¿cuántas veces hacemos eso? Y pasa. Bueno, y en el tema 4 me olvidé decir yo, en el 107, de que para hacer una evangelización no efectiva, en el sentido de que ¿no? sea una buena evangelización, bueno, ve primero mucho tiempo de oración y ayuno, que es fundamental, que no lo habíamos hablado, pero es fundamental, tiempo de oración y ayuno. ¿En dónde? En la 107. Esfuerzo en conjunto de la iglesia, o sea, tenemos que hacerlo todos juntos, ¿no? Y con un compromiso pleno en la 107. Ve que no habíamos hablado a eso, pero bueno, es fundamental. Pues esta campaña que nosotros vemos, hermano, y que solemos ver de Anacón, de Emma, ellos tienen un equipo evangelístico. A mí me gustó siempre ver, por ejemplo, porque como yo pensaba que Dios podía llegar a tener un ministerio evangelístico conmigo y demás, yo me enfocaba mucho en eso. Entonces miraba cómo creó el ministerio Gigi Ávila, cómo se creó el ministerio de Carlos Anaconde, me enfocaba en esas cosas. Entonces veía, ¿no? Toda, desde que comenzó, ¿no? Como, y nada que ver, era otra cosa lo que tenían, pero por lo menos aprendí. Por lo menos aprendí. No sabe todavía el pastor todavía, no sabe que Dios ya tiene preparado. Por lo que veo, mucha enseñanza. Por algo el Señor le puso esa imagen de mirar esas cosas por algo. ¿El tiempo? O ayudar a otros también a que lo desarrollen. Claro. Porque es verdad que el conocimiento se me ha quedado, ¿sí? Pero a lo mejor lo desarrollará otro. Y lo que puedo aportar es a lo mejor una ayuda de conocimiento, pero a lo mejor lo desarrolla otra persona. Es así, y uno está abierto a esas cosas. Pero hablando del tema de la guía de Dios, ¿no? Como hablábamos, de que una vuelta me acuerdo me contó un pastor y me dijo, no, bueno, mucho tiempo en la iglesia no daba fruto, en el sentido de que siempre estaba peleándola, que esto, que el otro, que pum, que pi, que pa. No, hablando con él, porque hicimos una amistad con él, le preguntaba, ¿de dónde sos vos? Yo soy de tal lugar. Listo. Bueno, ¿y vos por qué estás en la otra punta? ¿Sí? Si vos sos de allá de aquel lugar tan grande, que inclusive se puede trabajar y más. No, porque el Señor me guió a poner la iglesia acá. Bueno, ¿y cómo sabes que Dios te dio a vos? No, porque en realidad yo sentía, ¿no? de venir a trabajar para acá, venía, bueno. Pero antes, a vos algo te dijo el pastor principal, te dijo a dónde te quería mandar, te dijo, sí, él me quería dejar en un anexo, ¿no? Del lugar donde yo vivía. Pero el Señor no me mostró eso a mí, el Señor me mostró otra cosa. Miren. Y hasta los días de hoy, después de muchos años, todavía sigue luchando. Y no quedó nadie en la iglesia, no hay nadie, ¿no? Con toda su economía lamentablemente mal. Se hubiera quedado allá. Porque a lo mejor era allá donde lo quería Dios. A veces la rebeldía, ¿no es cierto? Bueno, a eso es lo que voy, que a veces Dios usa a las personas también para... Como a veces también hay equivocaciones, porque como una vuelta me acuerdo que dijeron, uno lo mandaron como misionero, un hermano a un lugar, y vino todo enfermo, vino todo mal, y que esto que el otro, porque también hay errores humanos. ¿Sí? Hay errores humanos. Hay errores humanos que uno quiere tal cosa y a lo mejor mete la pata, ¿no? Bueno, pero que el Señor nos ayude siempre a orar, a ayunar y a hacer buenas guías para las personas, ¿no? Porque también se trata de eso, hay personas que no oran, ¿no? Y ellos dicen, no, yo tengo ganas que vos vayas para allá y vas para allá. No se trata de eso tampoco, se trata de buscar la guía de Dios y que Dios pueda ayudar, ¿no? en el camino, ¿sí? Objetivos de la evangelización, la 108, ¿sí? Objetivo de la evangelización, ¿sí? Donde vemos acá, 111, perdón, es una época donde se mueve en base a cifras, es verdad, cifras. Corremos el riesgo de solo anhelar cantidades y ponerlas como máximo objetivo, ¿sí? Midiendo el éxito desde la perspectiva de los números, ¿sí? El éxito de una evangelización. Y esto me recuerda a un testimonio que escuché, ¿no? Que hubo un pastor que empezó a hacer un trabajo evangelístico, ¿no? Y un día hizo una reunión evangelística
en la iglesia. Se movió, fue para acá, fue para allá, repartió tratados, oraron, ayunaron, ¿sí? Y bueno, ellos lo hicieron porque a veces las hacen en las congregaciones mismas, que hacen reuniones especiales de evangelización e invitan no a un predicador, ¿no? Pero en este caso, bueno, él fue el que compartió y demás, y dice de que solamente vino el primer día, le hizo 3 días. El primer día, una persona, ¿sí? Medio que se sintió bien, pero dijo, bueno, el primer día, ¿no? Seguramente llegarán más adelante, mañana más y pasado más y demás. Bueno, ¿qué es lo que sucedió? El segundo día vino la misma persona. Y claro, no, ya medio, dijo, bueno, seguramente explotará el tercero. El tercero va a explotar, el Señor va a tocar los corazones, van a venir, que esto, que el otro, ¿no? Llegó el tercer día y vino la misma persona. La misma persona. ¿Sí? Después de haber orado, de haber buscado al Señor, de haber querido hacer algo para el Señor a modo de evangelización, vino la misma persona. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Claro, él se sintió frustrado. Obvio. Pasaron los años, ¿no? Y ustedes saben de que un día entra una persona, ya grande la persona, más mayor, ¿sí? Era un evangelista que estaba haciendo campañas evangelísticas y hacía reuniones y la gente llegaba al Señor, que esto, que el otro. Era esa persona, hermano. Era esa persona que había venido a esa evangelización, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que él mostraba con esto? Que nunca nos tenemos que sentir frustrados al ver la cantidad. Porque Dios en su soberana voluntad sabe cuál es el propósito que tiene con lo que uno haga. ¿Sí? Entonces, nunca, pero hay muchos que sí, no, se sienten frustrados. ¿Por qué? Porque se enfocan en la cantidad. Pero no se trata de la cantidad, hermano. Si uno lo hace con un corazón sincero delante de Dios, si uno ora, si uno verdaderamente, el resultado es de Dios. Dios sabrá qué es lo que, ¿no? ¿Qué es lo que tendrá que hacer? Vendrán 1000, vendrán 2, vendrá 1, no importa. Pero el resultado se lo tenemos que dejar al Señor. Nosotros lo que tenemos que llevar adelante es la tarea. La tarea. Porque si no nos frustramos, si nos enfocamos, como dice acá, en la cantidad. El desafío de la condición humana en Jesucristo, 114. ¿Sí? Jesús dijo, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La página 114 dice así, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Página número 114. ¿Sí? El desafío de la condición humana en Jesucristo. ¿Sí? En el tercer párrafo dice, el hombre debe alcanzar el grado de madurez que le permita ser semejante al Señor. ¿Ve? Es el desafío. El hombre tiene que tratar de alcanzar el grado de la madurez, llegar a ser como la imagen de Cristo. A lo mejor no sanando a todos los enfermos, no dándole vista a los ciegos. Estamos hablando en su persona, en sus características, se podría decir, en sus características. ¿Sí? Porque a veces uno dice, bueno, sanando enfermos. No. En sus características. ¿Sí? El objetivo de la evangelización, el párrafo 4, es la humanización del hombre. Cristo es el paradigma que debemos imitar. ¿Ve? Él vino y se mostró como era para que nosotros llegáramos a ser como Él. Dice la Biblia, ¿no? Que en el futuro dice de que el cordero morará con el león y de que, o sea, no habrá dolor, no habrá malicia, no habrá, bueno, llegaremos seguramente a la estatura del Señor. Porque para que suceda eso, la muerte. Exactamente, tenemos que llegar a la estatura de Cristo. O sea, porque las cosas por la humanidad está todo mal. ¿Sí? Bueno, en la 116. La 116, la página 116, dice la liberación del pecado y de la muerte. ¿Ve? Primero, la página 116, primero y mayor objetivo
de la evangelización es librar al hombre de la tiranía del pecado y de su herencia de muerte. Es el objetivo de la evangelización. O sea, ¿sí? Arrebatarlo de las garras de Satanás y traerlo a la vida. ¿Sí? Sacándolo de la esclavitud de la muerte o de la muerte que nosotros ya teníamos, ¿no? Por ser pecadores, y traernos a la vida. Sacarnos del pecado y traernos, ¿sí? A la vida de santidad. El hombre es esclavo del pecado, bueno, dice acá. Bueno, más que nada da una enseñanza, ¿sí? Con referencias, ¿sí? Cómo es el hombre. Después dice acá diferentes opciones para el hombre. El hombre puede actuar a nivel de su carne, como el animal es animal. Con la diferencia que lo que para este es natural, para el hombre es pecado. ¿Sí? El hombre puede actuar por debajo de su naturaleza, bestializándose. Y la tercera opción es no pecar, lo cual significa rendirse a Jesucristo, aceptándolo como su Señor y como su Salvador. Y es verdad, mi hermano, porque en realidad ahí es donde uno recibe la fortaleza de Dios para tratar de evitar, ¿sí? El pecado. Es rendirse a Jesús. Amén. Es rindiéndose a Jesús. Porque si no, nuestra naturaleza nos va a llevar, ¿sí? A eso. Pero si nosotros nos rendimos a Jesús, ¿sí? El Señor nos ayuda. Y bueno, después vio que dice el tema 4, acá 118, dice, el cielo es para el hombre. 118. Jesús afirmó, a los suyos, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y voy a preparar lugar para vosotros. Una clara evidencia de que el deseo divino es que el hombre